Tú no buscabas placer, tú eras el placer siendo utilizado. Mientras creías dominar tu cuerpo, era él quien te dominaba a ti. Cada impulso que seguías parecía libertad, pero era una cadena invisible que se apretaba sin que lo notaras. No comandabas el deseo, eras comandado. No había control, solo había consentimiento disfrazado de elección. Mientras te entregabas a lo que llamaban vida, una parte de ti era arrancada. Tu cuerpo se calentaba, pero tu alma se enfriaba. Reías, amabas, te entregabas, pero cada despertar te encontraba más lejos de ti mismo. Ese vacío en tu pecho no era falta de compañía, era tu luz siendo drenada, noche tras noche, encuentro tras encuentro, sin que nadie te advirtiera qué era lo que realmente se estaba negociando. Te enseñaron a confundir placer con felicidad, conexión con consumo, amor con distracción. Cada toque inconsciente, cada entrega ciega, era una firma silenciosa en un contrato que ni siquiera sabías que existía. No era placer lo que te vendían, era acceso. Cada suspiro, cada deseo al que cedías, abría una nueva brecha para que fuerzas invisibles te atravesaran. El mundo aplaudía, lo llamaba libertad, celebraba mientras tú te desmoronabas por dentro. Y tú, sin saberlo, aplaudías también. Cada intento de llenar el vacío solo lo hacía más grande. Buscabas en el cuerpo lo que el espíritu ya había perdido: fuerza, presencia, verdad. Pero el cuerpo jamás tuvo la respuesta que tu alma necesitaba. Al principio era solo insatisfacción, luego vino el cansancio, después los sueños confusos, luego la sensación de cargar pesos que no eran tuyos. Pensabas que era normal, que era una etapa, que era parte de la vida moderna, pero no lo era. Era drenaje, era ruptura interna, era la pérdida de tu esencia en intercambios que no te devolvían nada. El placer nunca fue neutro, nunca fue inofensivo, fue usado en tu contra. Mientras creías divertirte, tu frecuencia era saboteada, tu conexión era corrompida, tu energía dispersada, y lo que quedaba era un rastro de agotamiento espiritual que llamabas vida normal. Hoy, quizá por primera vez, estás viendo lo que nadie nunca te explicó. El placer sin conciencia fue el portal, fue la brecha, fue el grito silencioso diciendo: entra, toma, absorbe. Tú abriste, y ellos entraron, pero ahora has empezado a ver, y una vez que ves, no puedes dejar de ver. Ahora es el momento de reconocer las señales que tu espíritu intentó mostrarte todo el tiempo. Los síntomas que ignoraste, anestesiaste, acallaste, porque en ellos está la llave para recuperar todo lo que te fue arrebatado. Y comprenderlo es el próximo paso. Al principio no lo notaste. Pensaste que era solo cansancio. Creíste que despertar pesado era normal, que la mente confusa y la falta de energía eran parte de la vida moderna. Pero tu espíritu ya gritaba, y tú no sabías escucharlo. Después de ciertos encuentros, el sueño se volvía inquieto. Despertabas agotado, como si hubieras librado una guerra invisible durante la noche. Los sueños se volvían distorsionados. Pensamientos aleatorios invadían tu mente. Un malestar sin explicación crecía dentro de ti, como si algo sucio se hubiera adherido a tu ser. Intentaste ignorarlo, intentaste creer que era solo una etapa, pero algo seguía mal. Tu energía vital se desvanecía, el entusiasmo por la vida disminuía, la capacidad de concentración se escapaba, el cuerpo se volvía más lento, el alma más pesada. No era estrés, no era solo emocional, era tu campo espiritual siendo violado en silencio. Cada intercambio inconsciente dejaba una marca. Algunas marcas no las sentías de inmediato, otras se acumulaban, entorpeciendo tu percepción, alejándote de ti mismo. Cargabas dolores que no eran tuyos, miedos que no nacieron en ti, pensamientos que parecían surgir de la nada, porque durante el contacto los campos se cruzaban, las frecuencias se mezclaban, y en medio de todo eso dejabas de ser entero. Te enseñaron a romantizar ese vaciamiento, a llamarlo pasión, libertad, experiencia, pero era pérdida. Cada entrega sin conciencia era un trozo de luz cedido sin resistencia, un fragmento de fuerza cambiado por minutos de placer vacío. El cuerpo se calentaba, el espíritu se apagaba, la sensación de pérdida crecía, y la mente buscaba excusas para seguir. Tu espíritu intentó advertirte, esa sensación desagradable al salir de ciertos lugares, la necesidad de aislarte después de ciertos encuentros, la intuición diciéndote que te alejaras, pero aprendiste a silenciar esas voces internas.
Seguiste el flujo, y el precio fue perderte dentro de ti mismo. Hoy, el alma comienza a recordar, no con palabras, sino con sensaciones. Comienza a reconocer que aquella tristeza, sin nombre, tenía un origen, que el cansancio sin motivo tenía una explicación, que la falta de brillo no era envejecimiento, era violación energética. Cada sí inconsciente abrió una puerta. Cada puerta abierta dejó entrar lo que no querías cargar. Ahora que lo sientes, también puedes recuperarlo, porque la sanación comienza en la conciencia. Y cuando la conciencia despierta, el siguiente paso es inevitable: aprender a decir no, pero no como una huida, sino como un escudo, como un arma. Y es precisamente por eso que, cuando un iluminado dice no, el infierno pierde el acceso. No sabías el peso de un sí hasta que pronunciaste tu primer no. El cuerpo resistió, la mente intentó negociar. Los viejos impulsos volvieron disfrazados de excusas, pero algo dentro de ti ya había cambiado. Lo que antes parecía irresistible ahora sonaba extraño. Lo que antes llamaba, ahora incomodaba. Sentiste que ya no era posible fingir. El primer no fue dirigido solo a la persona frente a ti. Fue un no a las fuerzas invisibles que utilizaban tu deseo como pasaje. Fue un rompimiento silencioso, un cierre de portal que resonó más allá de lo que los ojos podían ver. Y el infierno escuchó. Después de ese no, el campo a tu alrededor reaccionó. El silencio cambió. La atmósfera se volvió más pesada. Las personas comenzaron a actuar de forma diferente. Surgieron ofertas. Pruebas disfrazadas de oportunidades intentaron seducirte de nuevo, porque el sistema lo sintió. Fuiste notado. Tu no fue un golpe para aquello que te manipulaba. Cuando dices no al placer inconsciente, rompes contratos invisibles. Cierras las grietas por donde tu energía se escapaba. Te conviertes en una fortaleza, en un mundo lleno de casas abiertas. Y no solo los humanos lo perciben. Las entidades que se alimentaban de tu luz sienten la pérdida. El no es más que una respuesta física. Es una proclamación espiritual. Es como cambiar la contraseña de tu campo energético. Quien antes accedía a tu energía sin esfuerzo, ahora encuentra un muro. Y quien perdió el acceso, intenta recuperarlo. El primer no es un terremoto silencioso. Derriba estructuras que ni siquiera sabías que sostenías. Exige fuerza para no ceder, porque el ataque no se detiene. Personas del pasado reaparecen. Viejos deseos intentan revivir. Trampas sutiles se colocan en tu camino. Pero junto con la presión, surge algo nuevo. Una fuerza que creías perdida. Una claridad que ningún placer pudo ofrecerte. Una paz que no depende de victorias externas, sino de integridad interna. Por primera vez, sientes que estás completo, sin fragmentos dispersos, sin puertas abiertas. Cada nuevo no que pronuncias construye el muro alrededor de tu luz. Cada decisión consciente sella aún más tu campo. No solo estás resistiendo, estás declarando quién has elegido ser. Si sentiste que este llamado silencioso también despertó dentro de ti, declara en los comentarios ahora: yo soy uno de los iluminados, porque esa elección ya ha cambiado tu campo, aunque aún no lo veas. Y cuanto más sólida se vuelve tu luz, más se agita el otro lado, porque cuando dices no, dejas de ser una presa fácil y te conviertes en una amenaza. Y ahora, el infierno comienza a percibir lo que realmente ha perdido. Y sobre esta reacción invisible e inevitable, hablaremos a continuación. Cuando decías sí, sin conciencia, tu brillo se esparcía como un perfume fácil de capturar. Cada entrega inconsciente emitía una señal, una invitación, y ellos venían, silenciosos, invisibles, persistentes. Se alimentaban de tu fuerza vital, de tu claridad, de tu luz. Durante mucho tiempo, ni siquiera necesitaban luchar. Tú mismo abrías las puertas, creyendo que estabas viviendo. El sistema sabía que cuanto más te entregaras sin conciencia, más débil te volverías, más vulnerable, más ciego. Pero el día que dijiste no, la señal cambió. Lo que antes era un campo abierto ahora se convirtió en una muralla. El acceso que era libre ahora estaba bloqueado. Dejaste de ser un proveedor de energía para volverte un vacío impenetrable, y el infierno lo sintió. El infierno no olvida a quien ha perdido. Y tú, al renunciar al placer inconsciente, les arrebataste una fuente preciosa. Si sentiste que este despertar también te llamó, no tienes que caminar solo. Este es tu lugar. Suscríbete ahora y declara que eres uno de los iluminados.
Tu viaje ha comenzado y estamos juntos en él. Intentaron acercarse de nuevo. Intentaron reavivar antiguos deseos. Intentaron hacer que viejas conexiones parecieran nuevas oportunidades. Pero algo había cambiado en tu campo. Tu frecuencia ya no encajaba en los mismos patrones. Ya no vibrabas en la misma disponibilidad. Y eso no pasó desapercibido. Entidades que antes se alimentaban de tu dispersión ahora te miran como una amenaza, porque tu energía está elevándose, se está purificando, está volviéndose peligrosa para ellos. Cuando un iluminado cierra las puertas del placer inconsciente, no solo se protege, comienza a emitir un nuevo tipo de luz. Una luz que incomoda, que denuncia, que expulsa. Comienzas a incomodar ambientes, personas, energías que antes pasaban desapercibidas, porque ahora lo que estaba oculto se siente expuesto ante ti. El infierno no tiembla porque seas santo, tiembla porque te has vuelto consciente, porque la conciencia es la única fuerza capaz de liberar a alguien de las garras invisibles que controlan a la mayoría. La conciencia rompe el ciclo, rompe el patrón, rescata la autonomía que había secuestrada. Tu no resonó como un trueno donde antes había silencio, y ahora eres visto de otra manera, no como una víctima fácil, sino como una amenaza real, una chispa despierta en medio de una multitud dormida. Un recordatorio vivo de que es posible salir de las redes que parecían eternas. Pero con esta nueva posición viene una nueva responsabilidad, porque el ataque no desaparece, se transforma, se vuelve más sutil, más sofisticado, más personalizado. Ahora estudian tus puntos débiles, buscan grietas no ya en el impulso, sino en la mente, en la duda, en la soledad, en la carencia que insiste en aparecer de vez en cuando. Es aquí donde muchos caen. Creen que lo peor ya pasó solo porque dijeron no una vez. No entienden que la verdadera prueba viene después de la primera victoria. Cuando el enemigo percibe que no puede vencerte a través del placer, cambia su estrategia. Y es sobre este nuevo tipo de batalla, silenciosa y traicionera, que hablaremos a continuación. Cuando el campo se cierra para el drenaje, se abre para la purificación. La energía que antes se perdía ahora comienza a acumularse. La luz que antes era dispersa ahora empieza a condensarse. Y este proceso silencioso es lo que más aterroriza a las fuerzas de la distracción. El nacimiento de un ser consciente no comienza con euforia, comienza con vacío. Un vacío extraño, pesado. De repente, lugares conocidos se vuelven incómodos. Personas que antes parecían correctas ahora suenan falsas. Lo que antes llenaba, ahora empalaga. Sientes que algo dentro de ti se está deshaciendo. Viejos patrones se sueltan. Antiguos deseos se evaporan. Impulsos automáticos pierden su fuerza. Y eso duele. Duele porque el cuerpo se había acostumbrado a anestesiarse. Ahora, sin la distracción del placer inconsciente, todo sale a la superficie. Los sueños se intensifican, las visiones emergen, las intuiciones gritan. Que antes ignorabas, ahora se impone. Te das cuenta de que ya no encajas en lugares donde antes eras aceptado. Ambientes que antes soportabas ahora pesan. Palabras vacías hieren. Silencios cargados aplastan. Percibes las intenciones ocultas. Sientes el peso de las máscaras. Sientes la densidad de las miradas. La soledad llega sin pedir permiso. No como abandono, sino como limpieza. Viejas conexiones se derrumban. Antiguos ciclos se cierran. Y al principio, duele. Parece aso. Parece pérdida. Pero en realidad, es protección. La soledad es el terreno sagrado donde ocurre la reconstrucción. Es en el vacío donde se levanta una nueva estructura. Y en ese silencio suceden milagros. Los sueños revelan verdades. Las intuiciones se confirman. Pequeñas sincronicidades muestran que lo invisible está activo. Sientes la presencia que nunca te abandonó, pero que antes no podías percibir. Ahora, tu sensibilidad espiritual se amplifica como nunca antes. Comienzas a ver más allá de las palabras, a sentir más allá de los gestos, a escuchar más allá del sonido. Es como si antenas se abrieran dentro de ti. Y con ellas, la percepción de que el mundo no es solo lo que muestran los ojos físicos. Percibes movimientos, presencias, señales. Pero esta purificación tiene un precio. Cuanto más limpio te vuelves, más visible te haces. Y cuanto más visible, más sutiles son los ataques que intentan derribarte. Porque ahora ya no formas parte del flujo inconsciente. Eres una amenaza, un punto de luz donde debería haber oscuridad. Y muchos
Al sentir el peso de este nuevo nivel, retroceden. Confunden el dolor de la limpieza con nostalgia de la suciedad. Creen que la antigua anestesia era felicidad. Olvidan que el verdadero crecimiento siempre duele antes de liberar. Por eso, en el siguiente paso, hablaremos sobre la estrategia invisible que intenta derribar a los iluminados cuando empiezan a ascender. Cuando el sistema percibe que ha perdido el control a través del deseo, cambia su estrategia. El ataque deja de ser directo. Ahora es silencioso, invisible, inteligente, porque derribar a un iluminado en ascenso requiere más que estímulo físico. Requiere ilusión emocional. Personas del pasado reaparecen. Los contactos surgen con nuevas máscaras. Situaciones que parecían cerradas se presentan de nuevo, pero con discursos diferentes, promesas más dulces, trampas disfrazadas de reencuentros. No es coincidencia, es táctica. El sistema conoce las brechas que alguna vez llevaste. Conoce tus viejas heridas, tus carencias, tus deseos no resueltos. Y es ahí donde intenta entrar. No ya a través del impulso evidente, sino a través de la nostalgia, de la soledad, de la legítima necesidad de conexión. Se aprovecha de lo que aún late débil dentro de ti. Empiezas a tener sueños distintos, sueños que mezclan nostalgia con tentación, rostros familiares, situaciones casi perfectas, invitaciones sutiles para volver a antiguos patrones. En los sueños, el discernimiento se vuelve más difícil, la conciencia oscila, porque el ataque ahora ocurre en el plano donde tu guardia está baja, el inconsciente. En el día a día, comienzan a aparecer señales sutiles. Personas que antes te ignoraban ahora te buscan. Oportunidades que antes no existían surgen de repente. Invitaciones, elogios, puertas abiertas. Todo parece benigno, todo parece justo, pero en el fondo, algo incomoda. Una sensación de que eso no es tan limpio como aparenta. Es en este punto donde muchos caen. No por debilidad, sino por ingenuidad. La nueva batalla ya no es contra el cuerpo, es contra la mente, contra el corazón, contra la legítima necesidad de ser visto, amado, reconocido. El sistema lo sabe y usa precisamente esas necesidades contra ti. Lo que antes era un ataque bruto, ahora es una danza sutil, una invitación casi imperceptible para que bajes tus defensas, para que aceptes pequeñas concesiones, para que permitas pequeños desvíos. Y así, sin notarlo, vuelves a abrir las brechas que tanto trabajo costó cerrar. Pero si has llegado hasta aquí, ya aprendiste a reconocer las señales, ya sientes cuando algo no vibra en tu frecuencia, ya entiendes que no toda bondad aparente es luz, que no toda oportunidad es bendición, que no todo reencuentro es un alineamiento. Ahora es el momento del máximo discernimiento, de no dejarte engañar por las apariencias, de sentir más allá de las palabras, porque la táctica de las sombras es hacerte caer sonriendo. Y si caes, el camino de regreso será aún más arduo. Y por eso, en el siguiente paso, entenderemos lo que realmente sucede cuando un iluminado resiste a todo esto y alcanza un nuevo nivel de poder espiritual. Cuando cierras los portales de dispersión, la energía que antes se escapaba comienza a elevarse. Aquello que era deseo bruto se convierte en fuerza bruta, y lo que sientes no es abstinencia, es potencia acumulada. La energía que antes solo creaba momentos ahora empieza a crear caminos. El deseo que antes buscaba placer comienza a buscar propósito. La necesidad de llenarse cambia de dirección. Dejas de buscar afuera y comienzas a construir dentro. Cada impulso que antes te arrastraba hacia abajo ahora se transforma en impulso para elevarte. El anhelo de tocar un cuerpo se convierte en el deseo de tocar almas. Sientes que el tiempo adquiere otro peso, las horas rinden más, las ideas fluyen con claridad, la voz se vuelve más firme. La mirada lleva una presencia que antes se diluía. No es magia, es realineamiento energético. Es tu energía vital, antes desperdiciada, reclamando su trono interior. Lo que antes era carencia ahora es servicio. Sientes un llamado silencioso a hacer más, a entregar aquello que dormía dentro de ti. Y cuanto más respondes a ese llamado, más responde la vida. Se abren puertas, se acercan las personas correctas, las sincronicidades se aceleran. La fuerza espiritual que empieza a emerger es distinta a cualquier otra sensación que hayas experimentado. No es euforia, no es adrenalina, es solidez, es certeza. Es la conciencia de que hay algo dentro de ti que nada ni nadie puede arrebatar.
Una llama que no depende de aplausos, de validaciones, ni de conquistas externas. Esta energía refinada te da claridad. Comienzas a ver qué te sirve y qué solo te drena. Sientes quién vibra en tu frecuencia y quién solo busca aprovecharse de lo que cargas. Y esa claridad trae lecciones. Decisiones que antes parecían difíciles ahora se vuelven obvias, porque quien es guiado por el propósito ya no negocia su luz por migajas de placer. Pero el mundo no aplaudirá tu transformación. Muchos no entenderán. Te llamarán frío, extraño, arrogante, porque no saben reconocer a alguien que dejó de ser movido por la carencia y ahora es guiado por la misión. Cuando el deseo se convierte en propósito, te vuelves una amenaza para el sistema, porque ya no eres manipulable, ya no eres predecible. Tu energía ahora alimenta algo mayor, tu misión, tu legado, tu conexión directa con lo eterno. Y es precisamente aquí, en este nuevo estado de poder interno, donde comenzarás a atraer un tipo diferente de desafío, no para seducirte, sino para intentar desestabilizar lo que estás construyendo. Y sobre esta nueva fase del viaje, hablaremos a continuación. Cuando la energía es retenida y transmutada, algo más profundo que el poder comienza a nacer. Nace la identidad. Una identidad que ya no depende de aprobación, de atención, ni de afecto comprado. Comienzas a habitar un estado de firmeza que pocos comprenden y muchos temen. El iluminado ya no necesita probarse, ya no necesita explicar quién es. Su sola presencia lleva el peso de todo lo que ha transmutado. La autoridad que irradia no viene de la imposición, sino de la integridad. Es la vibración de quien ha vencido a sí mismo. La autonomía se instala silenciosamente. Dejas de buscar afuera lo que solo podías encontrar dentro. La necesidad de ser aceptado se disuelve. La ansiedad de pertenecer desaparece, porque quien está completo dentro de sí mismo ya no mendiga trozos de atención. El silencio se vuelve más cómodo que cualquier conversación vacía. La soledad se convierte en un suelo fértil para la expansión. Ya no te sientes solo porque aprendiste a acompañarte. Aprendiste a ser suficiente sin aislarte, fuerte sin ser arrogante, presente sin ser dependiente. Y esta nueva presencia se siente. Las personas lo notan, aunque no entiendan por qué. Algunas se alejan, incapaces de soportar la energía que irradias. Otras se acercan, atraídas por algo que no saben nombrar. Porque la presencia del iluminado revela, sin palabras, lo que aún permanece oculto en los demás. Ya no necesitas forzar nada, no necesitas disputar espacios. Tu energía crea tu lugar, tu vibración determina tus encuentros. Tu campo decide quién permanece y quién se aleja. Porque ahora, ya no entras en cualquier ambiente ahora. Cambias el ambiente solo con tu presencia. La carencia que antes te arrastraba hacia abajo ha sido transformada en una presencia que eleva. El deseo de ser visto fue reemplazado por la conciencia de ser luz. Ya no necesitas correr detrás de nada. Atraes, no porque quieras impresionar, sino porque te has convertido en aquello que siempre fuiste llamado a ser. Esta nueva identidad no es arrogancia, es madurez espiritual. Es saber quién eres sin necesidad de gritarlo al mundo. Es caminar con los pies firmes y la cabeza en alto, incluso cuando nadie está mirando. Es vivir por un propósito mayor que tus propias necesidades. Pero esta nueva postura también despierta nuevas provocaciones. El mundo, acostumbrado a esclavos emocionales, no sabe cómo lidiar con quien es verdaderamente libre. Y es sobre cómo enfrentar estas reacciones que hablaremos a continuación. El sistema no renuncia fácilmente a quien comienza a despertar. Cuando percibe que ya no caes en las mismas trampas, que tu vibración se ha estabilizado en un nuevo nivel, prepara su último movimiento, un ataque disfrazado, hecho a medida para poner a prueba la solidez de lo que has construido. Esta última prueba no llega apresurada. Es paciente, observa, calcula, y cuando cree que has bajado la guardia, se manifiesta, a veces en forma de vieja tentación disfrazada, a veces como un deseo legítimo, pero que llega en el momento equivocado, a veces como una invitación perfecta, pero con una intención errónea. Este ataque no busca ser obvio, es sutil, es emocional. No pretende derribarte físicamente, sino energéticamente. Quiere que abras una pequeña brecha, lo suficiente para interrumpir tu proceso de expansión. Quiere que vuelvas a dudar, que te cuestiones si todo el esfuerzo realmente valió la pena. En medio de esta última prueba, surgen pensamientos que no son tuyos, dudas que parecen lógicas, pero que no vienen de tu corazón. Viejos miedos tocan a la puerta. La nostalgia por la zona de confort,
empieza a parecer razonable. El ego herido susurra que tal vez sea mejor regresar a lo conocido que avanzar hacia lo desconocido. Si cedes, reabres portales que tanto esfuerzo costó cerrar. Vuelves a ciclos de dolor que ya habías superado. La energía que estaba ascendiendo comienza a disiparse, y reiniciar será aún más difícil, porque ahora sabes el precio de la inconsciencia. Pero si resistes, algo extraordinario sucede. Un nuevo nivel de frecuencia se estabiliza dentro de ti. Un nuevo campo se sella. Ya no necesitas luchar para mantener tu luz. Se convierte en algo natural, intrínseco, parte de quien eres. Dejas de ser alguien intentando iluminarse para convertirte en alguien que ilumina simplemente al existir. La última prueba es el portal, la puerta que separa a quien solo tenía curiosidad sobre el despertar de quien realmente se comprometió con él. No es un castigo, es una consagración, una última pregunta del universo. ¿Estás listo para sostener la luz que recibiste? Y si tu respuesta es un sí silencioso, sin miedo, sin titubeos, entonces algo invisible se abre. Un nuevo estado de ser te es concedido. Y es sobre esta nueva realidad donde tu luz empieza a crear realidades que hablaremos a continuación. Cuando resistes hasta el final, cuando mantienes tu energía íntegra frente a las últimas tentaciones, algo invisible sucede. Sin anuncio, sin aplauso, sin celebración pública. Un sello espiritual es impreso sobre ti. Una marca que los ojos comunes no ven, pero que en el plano invisible es reconocida de inmediato. Ese sello no es una medalla para mostrar, es un hito de transformación. Dice en silencio, este ya no es accesible como antes. Este ha cruzado el puente que pocos se atreven a cruzar. Este se ha convertido en una amenaza para los ciclos de esclavitud que gobiernan el mundo. Después del sello, tu campo vibra diferente. Tu presencia se vuelve inconfundible. No necesitas hablar de tu fuerza, se siente. No necesitas explicar tu elección, se percibe. Las puertas que antes se abrían fácilmente para la distracción empiezan a cerrarse. Las conexiones superficiales se alejan naturalmente, porque donde hay luz estabilizada, la ilusión no puede permanecer mucho tiempo. Pero el sello también trae un llamado, porque ahora no llevas luz solo para ti, llevas una luz que debe ser compartida, no con discursos, no con imposiciones, sino con tu presencia, con integridad, con esa vibración silenciosa que despierta a quienes aún dormían. A partir de aquí, la vida cambia, tus batallas cambian, tus pruebas cambian, tu misión se profundiza, empiezas a atraer situaciones y personas que necesitan de tu luz para despertar, a veces sin siquiera saberlo. Solo con cruzar tu campo, algo en ellas empieza a moverse. El sello invisible es el inicio de un nuevo camino, no el final. Marca que has sido forjado en el fuego de la renuncia consciente, que atravesaste el dolor sin huir, que elegiste mantenerte fiel a tu esencia incluso cuando era más fácil ceder. Y ahora comienza un nuevo tipo de guerra, no para salvarte a ti mismo, sino para sostener ambientes, proteger a otros, abrir caminos para quienes aún no ven. Te conviertes en parte de una corriente silenciosa que mantiene al mundo respirando luz incluso en medio de la oscuridad. Pero esta nueva misión trae preguntas profundas. ¿Cómo mantener tu vibración cuando el mundo insiste en arrastrarte hacia abajo? ¿Cómo protegerlo conquistado sin aislarte de la vida? ¿Cómo ser luz sin dejarte consumir? Y es sobre estas preguntas que pocos se atreven a enfrentar que nos sumergiremos en nuestro próximo encuentro.